Buenos días. Felices Pascuas de Resurrección. Tenemos 40 días para celebrar la resurrección del Señor como celebración litúrgica, pero una vida para poder vivir en esa alegría y gozo. El anuncio de hoy dice que están invitadas a vivir el Vía Lucis, que es el camino de luz. Quiero contarles un poco la historia del Vía Lucis. Acaba de ser aprobada el siglo pasado, en 1988, y fue a un sacerdote el que el Señor le puso que terminando el Vía Crucis había este tiempo de camino de luz, que era el de vivir a Jesús resucitado, que ya había puesto la crucifixión, su muerte, su pasión, su muerte y su resurrección, como puerta para vivir el nuevo camino de vida. La palabra de Dios desde Génesis empieza con que el más fanático de los fanáticos de los fanáticos de la vida, ¿quién es? Dios mismo. La gloria de Dios, dice San Irineo, es que el hombre viva. Y no solo es que viva porque respire, eso solo es existir. Hay gente que se muere a los 90, pero se murió a los 60. Es la vida vital llena del Espíritu Santo que nos hace vivir en gozo, en alegría, en saber qué hacer con la vida, en disfrutarla, en vivir satisfechos, en cuando nos pasan circunstancias difíciles, saber que de todas nos va a sacar, como dice el libro de Romanos en el capítulo 8, más que victoriosas. Pero el Señor lo deja explicado perfectamente, con alegorías para que nosotros lo podamos entender y aplicar a nuestra propia vida. El Evangelio de San Juan tiene el 25% que habla del contenido del Evangelio, que habla de la resurrección. Y ese no es el porcentaje que nosotros hablamos de un Dios vivo. Siempre tenemos la tendencia de irnos al dolor, al drama, a la tristeza, a la resignación. Y así no es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Por eso pagó con su propia vida. Y yo siempre, cuando estamos viviendo previo a la Semana Santa y en la Semana Santa, las invito a que celebremos el Domingo de Resurrección, que dice nuestra iglesia es la madre de todas las Pascuas. Es el día más importante, es la fecha más importante de la iglesia. Después de Navidad, antes de Navidad, la Pascua es la fecha más importante. Y quiero preguntarles, ¿quiénes celebraron el Domingo de Resurrección? Bendito sea el Señor. Nosotros fuimos a la vigilia y siempre a mí me conmueve la vigilia de resurrección cuando el sacerdote dice con toda fuerza, dichoso pecado que mereció tan grande salvador. Creo que esa es la clave de entender que nosotros ya tenemos obligadamente que vivir del lado de vivir con el gran de Salvador, porque nuestro pecado ya fue perdonado. Y el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 16, él lo deja dicho, y si ustedes pueden leer luego, más tarde en su casa, el capítulo 17, que es la oración sacerdotal, ¿para qué lo hizo? Se los voy a contar. Dice el Señor en el capítulo 19 de el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 19. Dentro de poco no me veréis. Y dentro de otro poco me volveréis a ver. ¿Está claro? En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá, ¿saben en qué dice? En gozo. En gozo es la certeza de saber que el Señor es un Dios vivo. El gozo es saber en quién tenemos puesta nuestra confianza, en no seguirlo buscando entre los muertos.
La mujer, y aquí nosotros mujeres lo vamos a entender mil. La mujer cuando va a dar a luz está triste. Y aquí podemos agregar, porque a veces no es que estemos tristes, pero sí tenemos miedo, preocupación, ansiedad, incertidumbre. Pero además de eso, el estrés es sagrado. Ya con el sexto hijo, pues usted ya sabe que es. Con el primero es el más difícil. Pero sobre todo, la analogía que usa aquí el Señor Jesús es el dolor. ¿Se recuerdan ustedes de los dolores de parto? ¿Cómo eran? Espantosos, ¿sí? Dolorosos. Pero ¿qué nos hacía a nosotros tener la fuerza interna, el amor y la ilusión de para qué servían esos dolores? Tenían un fin. Entonces, por duros y por fuertes que fueran, era más la fuerza del propósito de los dolores. Por eso Jesús, así. Y después se olvidan. Cuando ve a su hijo, lo ve, cómo me duele. No, pero con él sí hacemos así. Y dice la palabra, la mujer cuando va a dar a luz está triste porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz el niño, ya no se acuerda del aprieto. Por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros, se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Vamos a entender esta porción de la palabra. Esa pasión y muerte fueron los dolores más espantosos que un ser humano pueda sufrir. Espantosos. Pero Jesús tuvo la fuerza interna de pasarnos con hidalguía porque iba a dar a luz una nueva creación, la nuestra. Una nueva vida, la nuestra. Una nueva forma de estar viviendo en este mundo los días. Iba a dar a luz la iglesia. Iba a dar a luz el cristianismo, el evangelio. Valió para él la pena del dolor, de pasarnos a vivir de la ley a la gracia, de la condenación a la bendición, de la muerte a la vida, porque en esa cruz él lo que mató fue a la muerte y le dio vida a la muerte de no saber qué hacer con nuestra vida y pasarnos a una vida de gozo porque era una vida de ser, de que Dios está con nosotros. Yo pienso que la celebración de la resurrección debería de ser mucho más sonada en todos lados, porque al final es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. En drama ya vivimos todo lo y mucho con Cristo. ¿Sí? Pobrecita yo, todo el víctima es que lo tenemos en el ADN y a flor de piel. Nosotros no somos pobres ni víctimas de nada. Nosotros somos más que dichosas a la y entendido que estos dolores, que esta sangre derramada, que esta agua derramada, que esos ligazos, que esa muerte de cruz, que esa corona de espina, era el camino que estaba abriendo para que nosotros pudiéramos transitar en el camino de la luz. Ser el nuevo Adán, porque está dándole vida a una nueva creación. Las viejas pasaron, todo es hecho nuevo, todo. Dios no remienda. Fíjense, esta nueva vida tiene una explicación maravillosa. Voy a terminar de leer esto y se las voy a dar. Entonces, y vuestra alegría nadie
¿Quién dice? Nadie. Y como dice el libro de Romanos, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el alto, nada, nada de nos va a poder, nada, nada. Si mis ojos están puestos en ese Cristo resucitado, aquel día, y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Aquel día no me preguntaréis nada. En verdad, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado, colmado, extra, más allá de llenado, colmado. Pero ¿dónde empieza? Reconociendo la resurrección. El pedir no es en drama, pobrecita yo, Señor, necesito esto, necesito aquello. No, en la certeza de que lo que Dios me va a dar, lo voy a gozar, a disfrutar, a multiplicar. Dios siempre que se presenta va a multiplicar en bendición nuestra necesidad, no desde la carencia, sino desde la abundancia. Entonces dice, os he dicho todo esto en parábolas. Se acerca la hora y ya no les podré hablar en parábolas, sino que con toda claridad os acerca del Padre. Repite, aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre pues, por vosotros, pues el Padre mismo os quiere porque me queréis a mí y creéis que salid de Dios. Nuestro acercamiento con el Señor, si ustedes pueden subrayar esta porción de Juan 16, es en certeza, no en carencia. Es en seguridad, es en esperanza, es en ya pasó todo lo que Él pasó para esta nueva vida. Por eso hace esta alegoría, para que lo entendamos. Nosotros sabemos qué es pasar por un dolor para dar una vida terrena. ¿Se imaginan el pasar por esos dolores para dar una vida eterna, eterna, abundante, satisfactoria, maravillosa? Y esta resurrección es completamente diferente a todo lo demás. Dice que antes de poner la palabra resurrección como la certeza de que Él vino de nuevo a la vida, había muchas formas de decirlo, hasta que la iglesia dejó la palabra resurrección. Mucha gente vuelve de la muerte a la vida. Lázaro volvió, se recuerdan, ¿verdad? Y ahora vemos en muchas películas que ahora también están de moda, que se ponen en esta época, la gente que murió y vuelve a la vida. Pero ¿saben qué? Vuelven a la misma vida. Es un paréntesis, ¿sí? Jesús no tuvo ese paréntesis. Él vino a una nueva vida. No tuvo nada que ver con la vida anterior, porque ahí ya nos había enseñado cómo vivirla. Dice la palabra, donde Él pasaba, pasaba haciendo el bien. Él sanaba, Él liberaba, la cercanía con Él hacía que las personas se convirtieran. Nos enseñó cómo vivirla para que en la resurrección ya podamos vivirla. Él no tuvo un paréntesis de se murió, resucitó y era el mismo. Él era la imagen perfecta de Dios enseñándonos la nueva vida. Los demás regresaron, Lázaro se volvió a morir, Jesús nunca se volvió a morir, porque Él resucitó para la eternidad, como lo hizo por cada una de nosotros. Entonces, cuando hasta el significado que se rompió el velo del templo, igualmente con los ojos humanos, vieron los sacerdotes que estaban en el templo cómo se rompió, era para que nosotros pudiéramos tener, como dice el libro de Hebreos, acceso al lugar santísimo. Por eso dice la porción que les acabo de leer, porque Dios también nos quería, Dios también nos anhelaba. Y nosotros que somos mamás, cuando nuestros hijos se atrasan, ahora con el tema celular es un poco menos, pero cuando no había y los patojos no aparecían, ¿en dónde les daba a usted la angustia?
¿O no? Bueno, ¿y ustedes qué anhelaban? Así quería Dios, con el debido respeto a la distancia. Él siempre nos anheló de vuelta a casa. Por eso, el valor de la pasión y de la muerte para llevarnos a la resurrección es el acto de amor más grande que existe. Ya no hay más muerte. De aquí en adelante solo hay vida. Y nosotros leemos las bienaventuranzas, ¿sí? Todos sabemos lo que dice en el Evangelio según San Mateo, las bienaventuranzas. Y la resurrección de Jesús con Tomás nos deja la última bienaventuranza. Esto me pareció maravilloso. Cuando dice, dichosos y bienaventurados ustedes que han creído sin ver. Para agregarla a las bienaventuranzas. Porque nosotros no lo vimos, pero le creemos. Y después de esta charla del milagro eucarístico, no podemos decir que no lo hemos visto. ¿Qué cosa para poder conmover al corazón más duro? No solo lo vemos, participamos de la resurrección de Él. Así que ir a la Santa Misa, reunirnos a saber esto, es motivo de celebración, de un corazón con gozo, de alegría. Yo, al saber que íbamos a cambiar los planes, tomé este libro maravilloso de el sacerdote Martín Descalzo. Él vivió 60 años, pero tiene unas revelaciones en su corazón maravillosas. Y explica cada una de las etapas de la vida de Jesús. Y entonces habla que nosotros fuimos testigos de todo esto solo para seguir siendo testigos. Ese es el motivo. Cuando usted vive algo, lo puede reproducir. Y la reflexión es, ¿soy testigo de la resurrección o me quedé en Viernes Santo? Tristemente, nuestra iglesia, que somos nosotros, no como la liturgia, ¿en dónde se quedó? En Viernes Santo. Hay una procesión en la iglesia de la Merced, en la zona 1, que sí saca la procesión de resurrección. Yo vi la de la Merced, pero miren, la que yo vi, qué cosa más hermosa. Hacen bailar el anda con Jesús resucitado. Pero es la alegría en la que deberíamos de vivir. Bailar, disfrutar, que les aplaudir, comer esa alegría de la vida, celebrar con todo lo que tenemos, alabar. Y en este momento se me fue el nombre de uno de los santos que dice, estar muerto es no alabar a Dios, aunque usted viva. Estar muerto es no alabar a Dios. ¿Con qué? Con su propia vida. Con tener este gozo de la resurrección adentro de nosotros, con quererlo transmitir, con hacer que esta alegría se multiplique, con ser luz para todos los que están en tinieblas. No sé de qué teoría hablaba ahorita María Elena, de estas teorías raras que hay ahora, y nosotros estamos dando la verdad con nuestra propia vida. Eso es a lo que nosotros somos llamados absolutamente. ¿Y para qué? Dice la palabra que, fíjense, desde el primer fruto de la resurrección se produjo en el corazón del centurión. ¿Se acuerdan? Cuando él dice, verdaderamente era un hombre justo. Nosotros no podemos tener un encuentro con el Señor sin que todos digamos, verdaderamente ella tuvo un cambio en su vida. Verdaderamente en ella se refleja la luz del Señor. Esa es vivir la resurrección. Y entonces dice la palabra que nosotros lo creemos desde la fe, pero también se manifiesta en obras para que nosotros todos vean que la diferencia fue
de maldición a bendición, de un camino tortuoso a un camino de bendición, de carencia a prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida, en todos. Y encontré un pensamiento maravilloso. Jesucristo, pongan atención, ¿sí? Participó de la humanidad en su encarnación para que nosotros pudiéramos participar de su divinidad en la resurrección. Y fue el cambio que él vino a hacer. Otra vez, el Señor Jesucristo vino a participar de nuestra humanidad a través de su encarnación, para que nosotros pudiéramos participar de su divinidad en la resurrección, habiéndole costado a él la vida. Lo pueden leer en Juan 17, donde dice, glorifícalos junto conmigo. Maravilloso, ¿no? A mí me parece que podríamos hablar siempre de la resurrección desde lo que hace en nuestra vida. Y hay una cosa que a mí también siempre me causa mucho, me sorprende. ¿Quiénes lo enterraron al Señor Jesús? Nicodemo y José de Arimatea. Aparte fue que estuvieron al pie de la... Así es, pero lo enterraron cristianos. Nicodemo, sí creía en él, pero tuvo miedo. Pero lo conoció de antes, ¿verdad? Pero él no era de los 12. No, ajá. Nicodemo y José de Arimatea. Y otra vez Pilatos sabía que él iba a resucitar. Manda a ver con la esperanza de que sí hubiera resucitado. ¿Cómo a veces podemos nosotros ver que hay gente de afuera que cree más que lo que nosotros creemos? ¿Sí? Y nosotros que nos llamamos los cristianos. Estas charlas del milagro eucarístico las empezó, bueno, desde que yo sé, a dar monseñor, no, el doctor Castañón. Y el doctor Castañón empezó a hacer las averiguaciones para refutar el cristianismo, porque él era ateo declarado. ¿Y qué hizo Dios? Encuentro con él. ¿A través de qué? De que él lo perseguía, igualito que Pablo, igualito. Y nosotros que pasamos por la dicha de que fuimos llamadas para ser sus testigos, ¿sí? A mí, yo ya les dije que yo, amiguita de Pilatos, casi que soy, José de Arimatea, Nicodemo, los que no habían confesado su fe, pero ante la evidencia, y la evidencia que nosotros vivimos, tampoco podemos decir, no, yo digo que no resucitó, ¿verdad? Entonces, evidentemente, fíjense pues, ¿saben qué fue la parte más difícil de demostrar a la vida cristiana? La más difícil, que hasta hoy causa más controversia, la resurrección. Porque esto sí no se había visto. La parte más, ¿por qué? Porque el enemigo sabía que si se hubiera acabado en el entierro, ahí en la tumba, ahí hubiera terminado, como lo pensaron los discípulos. La parte que ha tenido más controversia, más negación, más investigación, es la de la resurrección. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, es impresionante eso. Esto sí que es impresionante. Evidentemente, nada hay más arriesgado que escribir sobre este tema. El escritor sabe que toda la vida de Cristo se juega en el capítulo de la resurrección. Ahí va la verdad
la vida de Él y la credibilidad que nosotros tenemos en el Señor Jesús, en la resurrección. Porque en la pasión, muerte y crucifixión, al lado de Él también habían 2 ladrones, ¿sí? Pero es en este capítulo en el que se juega la credibilidad. Y entonces comentan, y es en ese capítulo en el que se juega nuestra vida. ¿Creemos o no? ¿Lo vivimos? Ahí está. Ahí se juega que nosotros creemos en la resurrección. Esto es lo único que da evidencia. El poderlo vivir, ¿verdad? Dice, con esa resurrección todo toma sentido. Sin ella, todo se reduce a la nada. El sentido de nuestro cristianismo lo dice 1 Corintios 15, 14, 20. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe completamente. Cuando hablamos de la resurrección, dice, no aporta pues un trozo más a la vida humana, descubre una nueva vida y con ella trastorna toda la humanidad. Trastorna toda la humanidad. Al mostrarnos que se acabaron las limitaciones de la muerte. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Dónde está muerte tu victoria? No la tiene. El enemigo se acabó. Esto de estar viendo diablos por todos lados, se acabó. A él se le dio el nombre que está sobre todo otro nombre. Se acabó. ¿Pero qué necesito yo? Vivir el camino de la luz. Vivir en el camino de la luz. Al resucitar, Jesús no da un paso atrás, sino un paso adelante. No es que regrese a la vida de antes, es que entra en una vida total, no a medias. No cruza hacia atrás el umbral de la muerte, sino da un vertiginoso salto hacia adelante, penetra en la eternidad. No reingresa en el tiempo, entra ahí donde no hay tiempo. Si la primera forma de resurrección es un milagro, la física, esta segunda, además, es un misterio. Quiere decirla, porque ahí vivimos nosotros también. Pero, ¿qué es un misterio? A ver si se recuerdan de la enseñanza del padre Jaramillo. ¿Qué significa un misterio? Ya, pero todavía falta. Lo vivimos, pero todavía falta. Vivimos una nueva vida, pero nos falta más allá en la eternidad. ¿Se recuerdan? Ahora ya se recordaron. Y dice el autor que ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos da más miedo la vida que la muerte? Porque es lo que conocemos. Así es. Porque es lo que conocemos, la angustia, el estrés, la incertidumbre, la carencia, el drama, la víctima. Ayúdenme a decir qué más. La queja, la queja, la queja, la queja, la queja, la queja. Insatisfacción. Todo puesto en una rueda que se llama, como título, miedo. Así es. Entonces, el hombre le tiene más miedo a la vida que a la muerte, porque en la muerte aprendimos a vivir. Una frase que dice que la fe y el miedo nos piden exactamente lo mismo. Amén. Por favor, señora. Nos dice que la fe y el miedo nos piden que creamos en algo que todavía no ha pasado. Nos toca la fe. Amén. Otra vez, Rosy, la fe y el miedo nos piden exactamente lo mismo. Nos piden
que creamos en algo que todavía no ha pasado. Nos pide que creamos en algo que todavía no ha pasado, nosotros elegimos. ¿Qué tal? ¿Qué dice Deuteronomio? Delante de ti está la vida y la muerte. Elige pues la vida. Así dice, maldición y bendición. Me encanta esto de que le tenemos más muerte, más miedo a la muerte que a la vida. Y se recuerdan que Andrés nos enseñó la frase célebre que nos lo hizo vivir de una manera diferente. Tenemos permiso de vida más allá. Fuimos llamados a la vida más allá del amor imperfecto de nuestros padres y de todo lo que nos ha pasado, porque fuimos llamados a la vida por el amor perfecto de Dios. Por eso tenemos permiso de vida. Cuando usted sienta miedo, diga, tengo permiso de vida. Puedo sorprenderme, puedo que la vida me trastorne, que me vuelva loca, que la disfrute, que me vean, que de verdad Cristo vive en mí. Sí, no, Cristo muere en mí. Así que, sí, es que es cierto. ¿Y quién resucitó al Señor Jesús? El poder del Espíritu Santo, que dice el libro de Romanos que el mismo poder que resucitó al Señor Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que vivifica nuestros cuerpos. Miren, es que yo no sé, yo cuando comento esto les digo, yo sí soy fanática de la vida, fanática, es que de verdad. Y cuando usted se encuentra a alguien que no ha visto 10 años y le cuenta el mismo cuento, es que de verdad, y eso que usted le ha contado, pero amamos más vivir en el miedo que en la vida. No podemos dar el paso. ¿Por qué? Porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. La certeza del Espíritu Santo que fue capaz de que Jesucristo viniera a esta tierra para cumplir el propósito para el cual Él dijo que sí y el Padre envió por el anhelo que tenía de nosotros. Pero Él nunca dijo, yo sí no puedo. ¿Por qué? Porque sabía en quién tenía puesta nuestra confianza. La Virgen María. Cada cosa que está registrada que pasó, porque ella tiene que haber tenido estos diálogos maravillosos con su hijo en la comida, peor ellos, que para ellos tan importante la comida, de cómo estaba pasando, qué era el que seguía, como nosotros platicamos en la mesa con nuestros hijos. Ella tenía la certeza desde el día que el ángel se le apareció, que lo que fuera a pasar, lo iba a pasar, porque era el propósito de Dios con el poder del Espíritu Santo. Y aquí les voy a contar. Perdón, Rómulo, no sé qué vamos a hacer entonces. Les voy a contar otra cosa. Y se los voy a poner con el ejemplo maravilloso de ella. Ella sí tuvo dolor, ¿sí? Por supuesto, pero no lo volvió sufrimiento. No. Y nosotros, por eso, cuando yo hablo de la Virgen, hablo como ejemplo. Por supuesto que tuvo que tener dolor. ¿Sí? En las ocasiones graves que sucedían, pero no lo volvió sufrimiento. Porque sobrepasaba la fuerza al propósito. ¿Y saben? Perdón, dijo tu espejo. ¿Quién le enseñó a él a tener esa fuerza? Cuando hablemos de la Virgen, hablemos con reverencia. ¿Sí? Tu hijo, tu espejo. Dígame, Vicky. Como la Virgen, después de que murió Jesús, y que tenían que ir a Galilea, ella estaba ahí, presente con todos los apóstoles y todas las personas, presente porque sabía que era parte de seguir anunciando esa vida de Cristo en cada persona. Imagínense, Vicky, y además ya podía haber dicho, primera parte, misión. No, ahí es tú. Segunda parte, multipliquémoslo.
No, es que ella no, igual que nosotros, mis hermanas, a todas nos pasa, la resurrección tiene que ser un camino de vida. A todas nos pasan cosas, o a ustedes no les pasan. Y era porque todos tenían miedo que mi suegra. Así es. Pero ¿por qué tenía dentro? Así es, así es. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Inteligencia, sabiduría, fortaleza. ¿Sí? ¿Qué necesitamos nosotros, Espíritu Santo? Que vamos a tener épocas de dolor. Bueno, aquí tenemos a Maricel, que acaba de quedar viuda, María Elena, que han perdido hijos. No se quedaron en el dolor. No lo volvieron un sufrimiento dramático que no las dejó vivir. Lo vivieron en el momento y desde luego seguro les hace falta. Pero fue la fuerza del Espíritu Santo que a todo nos permite seguir viviendo. El dolor es válido, el sufrimiento es opcional. Dice que yo el domingo de resurrección tuve algo tan bonito, me puse a pensar cómo Jesús se le pudo haber revelado, resucitado a la Virgen. Ajá. Porque yo pienso que ella tuvo que haber sido de las primeras que... Así es. Entonces fue algo tan bonito porque empecé a volar así en mi mente, ¿verdad? Yo decía, es que para ella debe ser algo hermoso y por eso es que ella estaba siempre al frente de la iglesia. Así es. Ella tenía, claro, ella no se fue al sepulcro. Ella tenía. Y quiero contarles ahora que usted dice sepulcro, una cosa que acabamos de aprender de Regide Macís. ¿Saben por qué las mujeres fueron hasta el día siguiente? Porque las mujeres no tenían permiso de ir a los entierros. ¿Qué les parece? Hasta el día de hoy no van a los entierros. Hasta el día siguiente a los sepulcros. Bueno, entonces ya vio. ¿Y qué hizo Jesús en la resurrección? Ahorita vamos a verlo. Nos restituyó y nos reivindicó como mujeres. ¿Cómo les parece? Y entonces dice, espérense, no se me pierdan, dice el libro de los Hechos, y a quien Dios despertó de entre los muertos fue Dios mismo. ¿Quién nos da a nosotros la vida eterna? Así es. Y también ni los apóstoles les creyeron a las mujeres porque no tenían validez. Así es, así es, así es. Entonces dice, ¿cuánto le cuesta al hombre aprender a ser feliz? Fíjense, que tercamente se aferra a su tristeza. Qué difícil le resulta aprender que su Dios es infinitamente mejor de lo que se imagina. Cristo dedica 40 días a una segunda vida, a explicar a los suyos ese camino del gozo en el que a ellos tanto les tocaba penetrar. Un duro y exultante aprendizaje, lo mismo. Aprender a vivir es lo más difícil que nos puede pasar. Y se aprende a vivir viviendo. Y termina con la nueva bienaventuranza. Dichosos ustedes que creyeron sin ver. ¿Nosotros qué somos? Dichosas. Vamos a empezar. Muy bien. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ustedes van a ir ahí y me van a ir ayudando. ¿Qué dice en la primera estación, mis queridas hermanas? ¿Cómo dice? Cristo ha resucitado. Amén. Y estas, que dice la palabra de Dios, van a ver cómo el camino de la luz del Vía Lucis restituye lo que el enemigo sí nos había robado, empezando por el ser mujer. ¿En dónde empieza la historia bíblica? En Génesis, en que fue la mujer la que provocó el pecado.
Empieza la nueva vida enseñando que fue la Virgen María, quien enseña a una nueva vida y que con su sí a esta nueva vida hace que nuestra historia cambie. Porque el Espíritu Santo no se le presentó a San José en ese momento. Se le presentó a ella para que nosotros mujeres sepamos lo importante que somos en el reino. Somos las que concebimos la vida, las damos la vida y las que cuidamos la vida. Nosotros no somos menos que nadie. Por eso se le presenta a la Virgen. Y se le presenta en primer lugar en la resurrección. ¿A quién? A las mujeres. A las mujeres. Para que usted sepa que de ninguna manera está excluida. Está desde Génesis incluida, solo que Eva voluntariamente se excluyó. Y usted tiene el signo de incluirse o de excluirse. Así es exactamente como lo que dijo Rosy. Y entonces dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, dice: pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Yo no sé ustedes como mujeres, pero voy a hacer comparaciones guardando respetuosamente la distancia. Ustedes se van a ir de viaje en la madrugada del día siguiente, ¿duermen? Ajá, nadie. O cuando tienen que hacer algo, o cuando, ajá, ajá. Cuando hacemos retiro, hay que estar aquí a las 6:30, duermen. ¿Ustedes se imaginan las mujeres que no habían podido ir a la tumba si habrían dormido en la noche? Deben de haber hasta dormido, como hacemos nosotros, si hubieran dormido bañadas y listas ya solo para 2, 3, 1, salimos corriendo, ¿sí o no? Era aquella ansiedad, fuerza, no ansiedad de la mala, sino eso que usted dice, ya va a llegar, ya va a ser la hora, ya, emoción, ¿sí? Entonces dice, de la semana María Magdalena y María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. ¿Cómo debe haber estado el ángel? Feliz de poder comunicar. Resucitó, está aquí. Sí, los ángeles siempre nos dan buenas noticias, ¿sí? Fue su ángel para traerla a esta comunidad o al cristianismo. Siempre hay ángeles que nos ayudan. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados, ¿qué les pasó? Temblaron. ¿Otra vez? Temblaron de miedo y quedaron como muertos. Estos pobres deben de haber dicho, ¿hoy sí ven? ¿Ya? El ángel dijo a las mujeres la frase que por favor se nos meta en nuestra alma, porque ahí es donde se nos va a meter para que nuestro caminar en la vida física se refleje. No tengan miedo. Lo mismo, vivan, dejen de vivir en el miedo. No tengamos miedo. Jesucristo ha resucitado. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. Como dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto, restitución. Y digan a los discípulos, ha resucitado. Y va a Galilea para reunirse de nuevo. Allí lo verán. Y acabamos de tener una maravillosa plática. ¿De dónde fue Vicky? Ya no me acuerdo. El lunes, de volver a la Galilea, el lugar de encuentro. ¿Dónde fue nuestro primer encuentro y nuestro primer amor? Volver siempre ahí e irlo a buscar ahí, en donde nos
amó donde nos sedujo con lazos de amor y nos dejamos seducir, en vez de estar buscándolo entre los muertos sin esperanza. Galilea siempre es el lugar de encuentro. Acuérdese dónde fue su Galilea y quién fue su ángel. Y sienta otra vez la emoción cuando usted tuvo ese encuentro. Esa emoción la va a rescatar del miedo. No tengan miedo. Esto es lo que tenía para decirles. Así que hoy, Señor, cierren sus ojos. Yo te doy gracias porque tú escogiste otra vez a la mujer. La escogiste desde Génesis, mi Dios, y voluntariamente no siguió tu plan. Escogiste como tu madre en esta tierra, como la madre de Dios, a la Virgen María, que te dijo, sí, Señor, hágase en mí tu voluntad. Y tu voluntad, dice la palabra de Dios, siempre es buena, perfecta y agradable. Y hoy, aquí estamos nosotros, en esta restitución, para poder acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Saber que tú nos amas de tal manera que sigue confiando la vida a nosotros. En general, somos las mujeres las que llevamos el evangelio a la casa. Gracias porque fui escogida por nombre, porque tuve mi Galilea, lugar de encuentro, porque tuve los oídos abiertos gracias a tu Espíritu Santo. A mí nadie, Señor, me puede apartar del amor de Cristo resucitado, porque te he vivido y en mi vida las cosas viejas pasaron y tú todo lo hiciste nuevo. Amén. Cierren sus ojos. Yo quiero decir que sí, como hizo María, como ella un día, como hizo María. Yo quiero decir que sí, yo quiero decir que sí, yo quiero decir que sí, y quiero entregarme a ti, yo quiero entregarme a ti, como hizo María, como ella un día, como hizo María. En la ciudad santa, Jerusalén, la noche va dando paso al primer día de la semana. En un amanecer glorioso, de alegría desbordante, porque Cristo ha vencido ¿a quién? Definitivamente a la muerte. Cristo vive, aleluya. Cuando todo parece que está acabado, cuando la muerte parece haber dado la última palabra, hay que proclamar llenos de gozo que Cristo vive porque Él ha resucitado. Y vamos a terminar cada una de las estaciones diciendo, verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación. ¿El encuentro con quién? ¿Por qué? Porque era la menos digna por todos los pecados. Para enseñarnos que el perdón no
tiene límite. La culpa es el arma del enemigo para alejarnos de Dios. Ustedes no han oído en su cerebro, en su cabeza, en su mente, muchas veces, no te lo mereces. ¿Te acordás que tú hiciste tal cosa? La acusación. Pero el Señor se le presenta a la mujer de quien, como dice la palabra, a quien más se le perdona es a quien más se ama. No hay nada que nos separe de ese rescate de Dios. No importa lo que hayamos hecho, cómo lo hayamos hecho, por qué lo hayamos hecho, ni para qué lo hayamos hecho. El encuentro con el Señor borra nuestros pecados, dice el libro de Isaías, en el fondo del mar, como están tus pecados, como piedras se han hundido, y ahí se quedarán. ¿Y cómo lo demuestra el Señor? Enseñándonos la restitución. Ya no hay vida vieja, hay vida nueva, hay vida de luz. Se acabaron las tinieblas que no te dejaban vivir. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Hay diferentes citas de los 4 evangelios para irlo poniendo con este tema de restitución. María se quedó afuera, junto al sepulcro, ¿qué? Llorando. Y como estaba, y orando como estaba, se agachó. ¿Qué nos hace la carga de la tristeza? Agacharnos, ¿sí? Y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. No había tenido la revelación de la resurrección, ¿sí? Apenas dijo esto, volvió la cara y vio ahí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscar. No tenía la revelación de la resurrección, pero había tenido el encuentro. Había tenido su Galilea. Le había cambiado la vida. Por eso lo buscaba con todo su corazón. Jesús le dijo: no me retengas. Perdón. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. ¿Pero qué? Ve y dile a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Jesús dice y dice y dice lo mismo, para que entendamos que la redención es por gracia y obra del Espíritu Santo, por su propia resurrección y por voluntad del Padre. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que le había dicho. ¿Qué fue lo que hizo ante este encuentro? Así es. María Magdalena va frente de las mujeres que se dirigen al sepulcro para terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús. Llora su ausencia porque ama, pero Jesús sale a su encuentro. Siempre, mis hermanas, que nosotros necesitamos al Señor, dice claramente, Él sale a nuestro encuentro. Ella estaba viendo para abajo. Y abajo no lo vamos a encontrar. La llama por su nombre y se convierte ¿en qué? En Señor Jesús. Esta mañana volvemos a decirte: sí, Señor. Nosotros queremos ser las mensajeras de tu resurrección.
no ver para abajo, Señor, no buscarte donde no te encontramos. Queremos levantar nuestra mirada y decirte, Señor, en ese encuentro que no deja ninguna necesidad sin ser llenada, pero sobre todo que nos da la certeza de que tú eres el que nos encuentra con el propósito de que se multiplique tu grandeza, tu luz, tu poder, tu esperanza, tu voluntad maravillosa, Señor. Porque igual que a María Magdalena, como decimos en la Santa Misa, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino mira nuestra fe. Mira nuestra fe, Señor. Y con ella lo hiciste. No tomaste en cuenta sus pecados. Viste su fe y la envió. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin descansar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y aquí el Señor me pone que quitemos de nuestro corazón el y si hubiera. La vida es para adelante. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cómo la puedo vivir diferente? Ya no, si hubiera, no existe. Vamos a caminar con la vista hacia el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿A quién se le aparece en la tercera? Esta aparece a la última voz. No, la que está. A la mujer. ¿Por qué creen ustedes que es? ¿Cómo era? Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro. ¿Otra vez cómo? Con miedo y mucha alegría a la vez. Y corrieron a llevar la noticia a sus discípulos. Me encanta. ¿Por qué? Porque nosotros con todo y miedo, y aquí nos lo está diciendo el Señor, el miedo es inevitable. ¿Sí? Usted le puede decir, ya sé que estás ahí, pero la alegría es más grande. Me encanta cómo la Biblia es tan narrativa, tan explicativa. ¿Por qué pone siempre al miedo? ¿Por qué? Porque ahí está. Porque ahí está. Porque ahí está. ¿Sí? No lo niega, pero siempre hay un con todo y miedo. No teman, vayan, hagan, vuelvan. No les dijo, no, el miedo las domina. No. No teman, yo soy. No teman, la paz les doy, ¿sí? Pero está dándole reconocimiento al miedo. Y creo que esta estación del Vía Lucis para nosotros es muy importante. No hay una más importante que otra, pero para nosotros, con esto que vivimos especialmente en esta época, que sí es de dar miedo, porque cuando usted oye todo lo que pasa, ya pasamos una pandemia, estamos con una amenaza de guerra, claro que nos da miedo, pero ¿qué? Nosotros con todo y miedo y mucha alegría
vamos a llevar la noticia de Jesús resucitado a todos lados. Nos dan miedo. Pero nosotros vamos a llevar nuestra situación con alegría al Señor resucitado. ¿Sí? En eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Otra vez, ¿quién viene a nuestro encuentro? Con todo y miedo. ¿Sí? Ellas se acercaron a Jesús y ¿qué? Ahí es donde nosotros tenemos que llegar a los pies del resucitado, a adorar. Vivir a Cristo resucitado es adorarlo, es alabarlo para estar vivas. La muerte, les dije, es no poder alabarlo. Y les dijo, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos, otra vez, que se dirijan a Galilea y me verán ahí. ¿A dónde? Al encuentro con él. El miedo no se quita si no es con el encuentro con él. Piense, ¿qué nos da miedo? Muchas cosas. Pero ¿cómo vamos a avanzar? Con todo y miedo. Y cuando usted ve que pudo, el miedo se va. Próxima estación, próximo evento, también nos da miedo. Y usted va que cuando avanza, cuando camina, el miedo se va disminuyendo. Ahí estás, pero ya no me detenés. El miedo detiene, la certeza nos hace avanzar. Duele, duele. Cuando el Señor Jesús se presenta a Santo Tomás, ¿le enseña qué? Pero como cicatriz. Sí es, pero ya pasó. ¿Cuántas cicatrices tenemos nosotros? Sí fue, pero ya pasó. Y la próxima va a pasar también. Así que hoy vamos a decirle al Señor, dice, voy a leer primero aquí, las mujeres obran con diligencia. Cuando embalsamaron el cuerpo de Jesús, lo tuvieron que hacer rápidamente. Eso fue el día de su muerte. Y no pudieron terminar. Ahora se dirigen a terminar ese piadoso servicio al Señor. Las mujeres se ven desbordadas por los hechos. El sepulcro está vacío y el ángel les dice que Cristo vive y les hace un encargo. Anúncienselo a los apóstoles. Pero la mayor alegría es ver a Jesús que sale a su encuentro con amor. ¿Qué les parece? Nosotros no sabemos si en el peor momento, no, sí sabemos, que en el peor momento de miedo es cuando tenemos el encuentro con el Señor. Así es. ¿Sí? Si nosotros hacemos una encuesta, la mayor parte de nosotros vino por un acontecimiento que nos movió el piso. Y el encuentro con Él lo volvió a ser firme y tuvimos donde poner nuestros pies. Así que creo que con estas 3 primeras estaciones, pidámosle al Señor que nosotros sigamos siendo y no dejemos de ser diligentes. Miren, esta comunidad tiene por generaciones, ¿verdad? Los servidores. Ahora es época de las jóvenes, pero eso no quiere decir que nosotros, las menos jóvenes, ya no tengamos que ser diligentes. En la época que nos toca, con lo que tenemos, con lo que podemos, tenemos que seguir siendo diligentes. ¿Hasta cuándo? Hasta, como dice el padre Sassano, que me encanta cómo termina todas sus homilías. Hasta el cielo no para. Dígame, Vicky. Solo quería compartir que los 4 evangelistas mencionaron lo mismo de las mujeres que fueron al sepulcro, María Magdalena, y el anuncio que tenían que dar. Así es. Pero fueron los 4. Así es. Así es. De esta forma, pero así es. Me parece que es como una
Afirmación. Confirmación. De que como mujeres tenemos Diligente. y como un rompimiento a sus costumbres. Muy bien, Clarita, perfecto. Pero la costumbre es producto de la creencia. ¿Y yo qué creo? Lo que dice la palabra. Fui rescatada, redimida y restituida. Diligente, Señor. Amén. La unción está obrando en mí. Levántese y que la unción de Dios obre en usted. Obrando en mí. ¿Haciéndome qué? La unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre, y me libra de todo temor. Amén. Y me libra de todo temor, y me libra de todo temor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La unción está obrando en mí, la unción está obrando en mí, la unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre. Y las invito a que ustedes escojan algo por lo que estén dispuestas a darlo todo. Yo escojo al Señor Jesús. Amén. Amén. Terminamos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Gloria al Padre. Como era. Amén. Dios las bendiga y lo bendiga. Amén. Nos vemos esta semana que viene, cada una en sus grupos, y el viernes entrante para seguir con el camino de luz aquí desde las 9 de la mañana. Dios los bendiga.